la política criminal que tiene un Estado, que en Colombia nosotros no la conocemos porque no hay una política criminal definida. Y esto no es un dicho genial mío, sino es que esa es la verdad y la mayoría de los académicos así lo reconocen y de los estamentos judiciales, incluso las mismas cortes, estaban invitando desde antes de esta emergencia y desde antes de prever este grave problema que está generando el hacinamiento con respecto a la pandemia, estaban previendo un problema grave con respecto a la política criminal del país. Y es que la Fiscalía y los jueces de control de garantías estaban dedicados a pedir la Fiscalía medidas de aseguramiento privativas de la libertad y los jueces de control de garantías a concederlas. Y cuando los jueces de control de garantías no las conceden, en casos mediáticos, la Fiscalía lo primero que anunciaba era una investigación para el juez. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional, en sentencias que son trascendentales, que vienen desde 1998, en la 353, después en la 388, que es la que genera un marco real sobre todo el sistema de análisis, sobre todo el sistema penitenciario y su modelo de hacinamiento y de violación necesaria por el hacinamiento mismo de los derechos humanos. Después la 762 del 2015 y después el auto 121 del 2018. Todos estos pronunciamientos de la Corte Constitucional lo que hacen es mostrarle al país y exigirle al Ejecutivo que tome las riendas del asunto y que empiece a prever una política criminal que no es necesariamente de hacer más cárceles, de crecer los cupos, que también deben hacerlo, no necesariamente de generar al interior de los establecimientos carcelarios unas mejores condiciones, que también deben hacerlo, sino que haya una política criminal que tenga clara la excepcionalidad de la privación de la libertad como acto judicial previo a la sentencia. ¿Para qué? Para que definitivamente los establecimientos carcelarios no se llenen de personas con medidas de aseguramiento, con medidas provisionales. Ya estábamos viendo en la estadística que tenemos una cuarta parte de la población carcelaria con medidas de aseguramiento. De todo este elemento, de todo este componente de sentencias y de pronunciamientos de la Corte Constitucional, la sentencia de la T-762 de 2015 es la que puntualmente, basada por supuesto en los criterios generales y el marco que generó la 388 del 2013, insta al Gobierno Nacional y al Ejecutivo y al Poder Judicial a seguir una política criminal de excepcionalidad de la privación de la libertad. Por eso hace unos días, cuando el fiscal general de la Nación expresó que iba a dar una directiva a todos sus fiscales en el sentido de que en vez de proceder a estar pidiendo medidas privativas de la libertad, lo hicieran de manera excepcional y solamente en los casos en que necesariamente se daban, pues nosotros dijimos, mire, eso no es un regalo, eso no es un acto generoso de una nueva administración, es simplemente el reconocimiento. Por supuesto que hay que entender que está muy bien hecho. Es el reconocimiento a una política constitucional que por principio debe ser reafirmadora de la libertad. Este marco que yo estoy explicando ahora fue el que sirvió de base para el decreto de excarcelación. El decreto de excarcelación, el 546, entonces lo que hace es generar tres elementos fundamentales. El primer elemento es identificar la población vulnerable. El segundo elemento es identificar dentro de la población vulnerable a quienes se les podía otorgar la excarcelación temprana por vía de esta emergencia. Y el tercer elemento es establecer unos procedimientos ágiles y sencillos. Y eso quiso hacer el decreto 546, repito, con base en los criterios señalados en estas sentencias de orden constitucional que no estaban previendo una pandemia, sino que estaban reconociendo el estado de cosa inconstitucional en el sistema carcelario y, por tanto, la violación de los derechos humanos al interior de estos elementos, del sistema carcelario.
Entonces, ¿qué hizo? Se cita la sala especial de seguimiento al sistema penitenciario y con base en las sentencias 388 y 762, este decreto 546 identifica la población vulnerable y esta población vulnerable es una población que está en el orden de los 60 años, quienes están los 60 años, quienes tienen enfermedades que son de riesgo, a las madres gestantes o que tienen hijos menores de 3 años, a quienes están con tratamientos clínicos, identifica puntualmente a los que tienen tratamientos de inmunodepresores, inmunosupresores, a quienes tienen trasplantes, etcétera. Pero lo importante de esta población identificada como vulnerable frente a la posibilidad de contagiarse del COVID-19, lo que identifica es un procedimiento muy sencillo, lo simplifica y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Basta con una certificación del médico que está en su sistema de salud o del médico tratante en el establecimiento carcelario. Un médico tratante del establecimiento carcelario, todos sabemos que en los establecimientos carcelarios tienen médicos que dependen del Fondo Nacional de Salud. Y lo que están pidiendo es, dice, vea, con la certificación del médico, a estas personas, a los discapacitados, que son la población carcelaria más vulnerable a la pandemia, entonces se les debe otorgar el beneficio de la excarcelación. ¿En qué casos? Dice, mire, aquellas personas que son vulnerables, que son discapacitados, que están por delitos culposos, que están condenados hasta por 5 años o que hayan cumplido el 40% de la pena, entonces baja de las 3/5 partes, que hace prácticamente un 60%, al 40% la exigencia sobre el cumplimiento de la pena para efectos de la libertad condicional, y dice, a estas personas se les podrá excarcelar. Y esa excarcelación, entonces, ¿cómo debe proceder? Esa excarcelación debe proceder con una posibilidad muy clara. Y es que se haga un seguimiento formal, no de valoración, sino formal, de cumplimiento de los requisitos objetivos que establece el decreto 546, y esa valoración objetiva, para quitarle la valoración que hace el juez en el momento de identificar si vale o no, y si puede o no, y si la persona está lista o no para obtener la libertad provisional o para una detención domiciliaria, en este momento le está diciendo, usted lo va a hacer objetivamente, señor juez. Y esa objetividad, en la simplificación del procedimiento, le dice, mire, vamos a hacer lo siguiente, tanto para la detención domiciliaria, la sustitución de la medida por detención domiciliaria, o para la prisión domiciliaria, en el caso de los condenados, lo que van a hacer es los directores de los establecimientos van a identificar aquella población que cumple con estos requisitos, va a remitir el listado o las cartillas biográficas y con la información de la hoja de vida y los antecedentes al juez coordinador de servicios judiciales. El juez coordinador de servicios judiciales va a asignar un juez de control de garantías y el juez de control de garantías le solicitará a la fiscalía que se pronuncie dentro de los 3 días siguientes y resolverá de plano. Esto todo se va a hacer vía virtual, es decir, se va a pasar del trámite de audiencias orales al tema virtual, al trámite virtual y por supuesto escrito, porque pues los pronunciamientos van a ser por escrito y los pronunciamientos van a ser dados a conocer de manera virtual, con el objeto por supuesto de evitar que haya comparecencia o necesidad de comparecencia a estrados judiciales o a salas de audiencias. Esto en el caso de la sustitución de la medida. En el caso de la prisión domiciliaria, cuando hay condenados, es más sencillo todavía. El director de la cárcel identifica que las personas que cumplen con los requisitos envía esta información al juez de ejecución de penas y el juez de ejecución de penas debe decidir dentro de los 5 días siguientes. De plano, debe decidir de plano. De manera que fíjense que el procedimiento está previsto para que sea muy sencillo. La apelación
de la decisión la pueden interponer tanto la Fiscalía como la propia defensa, pero en el caso en que sea desfavorable y se interponga el recurso, será en el efecto devolutivo, es decir, la libertad debe darse inmediatamente y esta apelación tendrá un traslado de 3 días para la Fiscalía para que sustente, si ella fue la que apeló, y habrá 3 días de traslado para la defensa para que contraargumente en la apelación. Pero ya, como es en el efecto devolutivo, ya se ha aplicado la decisión o se ha ejecutado la decisión del juez. Fíjense que esto tiene que ser muy sencillo. Cobija también a las poblaciones indígenas cuando están privadas de la libertad. Le habilita al procurador, a la Procuraduría para que haga lo propio, se identifica o para que las personas soliciten ante la Procuraduría si creen que cumplen con estos requisitos. Habilita para que lo haga el defensor, es decir, el decreto está muy bien inspirado y está muy bien concebido. Tenemos un problema, que lo quiero decir ya para cerrar, porque veo que el tiempo se me va. Tenemos un problema, el decreto no ha dado resultado. No ha dado resultado. A esta altura, si según lo que confirmaba yo hoy para esta charla, tener la estadística fresquita, no alcanzan a 1.200 las excarcelaciones, cuando se esperaba que las excarcelaciones fueran por lo menos de 4.500 a 6.000 en el momento de aplicar este decreto. Y este decreto, que es del 14 de abril, pues ya hoy a mayo tiene un tiempo considerable y estamos viendo que no se va a dar. Perdón, 1.200 solicitudes de excarcelación y excarcelaciones efectivas no suman las 200. Entonces, estamos dándonos cuenta que hay una falencia importante y es de estructura. La semana pasada, la Corte Constitucional, a propósito de la situación de pandemia y de contagio en la cárcel de Villavicencio, ordenó por vía de tutela, en un caso concreto, ordenó por vía de tutela comprometer al departamento, al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades sanitarias a que designen más personal, pero sobre todo al Consejo Superior de la Judicatura, y le dijo, ponga más jueces si tiene que poner más jueces, traiga más jueces si los tiene que traer, y si tiene que mandar jueces de otras zonas, mándelos, para que esa situación permita resolver de manera más célere las solicitudes de libertad o los casos en que debe otorgarse la libertad. Por eso cierro diciendo, nosotros dijimos cuando se expidió el decreto 546, está bien, pero hay que probar en este primer nivel, porque es que el grado de exclusión también es grande. El decreto trae todas unas exclusiones propias y adiciona las del artículo 68A, de manera que su ámbito de aplicación pues también queda reducido. Y no satisface el elemento singular que se quería hacer, y era que las personas que no han sido sometidas a juicio prevalentemente pudieran esperar su juicio en libertad. Y el otro tema es que lo hace transitorio, lo hace por 6 meses, de manera que el ejercicio al final va a ser negativo o puede ser negativo para nosotros los penalistas, porque lo que nos van a enrostrar en 6 meses es cuántas personas volvieron y cuántas personas se volvieron a presentar de aquellas que fueron beneficiadas con esta excarcelación. Este panel se han preparado para cada uno de nuestros expositores y así pues invitamos al doctor Juan Francisco para que en primer momento nos resuelva la siguiente inquietud que se ha planteado por un participante, y la cual es la siguiente. ¿Cuál es un concepto jurídico de los perfilamientos e interceptaciones realizadas por el Ejército Nacional? Bueno, gracias. Esa pregunta se aleja un poco del tema planteado en principio, pero sobre él ya hemos hecho referencia en estos días. El perfilamiento en con información de fuentes abiertas no constituye delito. Yo creo que lo que pasa es que el enfoque que se le ha dado al tema ha sido confuso en términos de los medios de comunicación. El perfilamiento que se hace con fuentes abiertas, pues no es delito, y no es delito, hágalo quien lo haga. Lo que pasa es que lo que es reprochable es que personajes pertenecientes a estamentos oficiales o institucionales dediquen su tiempo o parte de su labor institucional a hacer esos perfilamientos. Entonces, allí es donde tiene que explicar
por qué está realizando esa labor. No es el perfilamiento en sí, porque obtener información de fuentes abiertas no es delito. Ahora, diferente ya si se establece que hay interceptaciones o si hay seguimientos o si hay de alguna manera violación a principios constitucionales que protegen bienes de intimidad, y entonces en ese orden de ideas pues ya estaríamos hablando de un delito. Pero el perfilamiento por fuentes abiertas no es delito per se. Quisiera saber, dice el participante, si en la época de COVID-19 se puede solicitar libertad condicional o si por el momento solo se puede solicitar prisión domiciliaria, porque según el decreto es prisión domiciliaria, pero ¿qué pasa si una persona cumple todos los requisitos para la libertad condicional? ¿Se puede solicitar la misma? Bueno, yo agradezco esa pregunta porque realmente cuando hicimos el análisis del decreto de excarcelación del 546, una de las reflexiones que hicimos fue esa, que no se haya tocado puntual y directamente el tema de la libertad condicional. Sin embargo, teniendo en cuenta todos esos parámetros que hemos planteado nosotros como la reafirmación de la libertad y como el principio prevalente de la libertad, yo creo que es posible hacer una solicitud de libertad condicional, porque si bien es cierto, en el literal E se habla de personas condenadas del artículo segundo del decreto 546, en el literal E se habla de personas condenadas o con medida de aseguramiento. Este artículo que está estableciendo el ámbito de aplicación no se refiere específicamente al tema de prisión domiciliaria o de sustitución de la medida por domiciliaria. De manera que el decreto sí está encaminado específicamente a arreglar estas dos medidas por vía de procedimiento, pero no excluye la posibilidad frente a la libertad condicional. De manera que yo digamos, llamaría a que se aplicara el literal G del artículo segundo, teniendo en cuenta que cambia las 3/5 partes por el 40%. Yo les decía al principio, las 3/5 partes corresponden más o menos al 60%, entonces lo baja al 40% como requisito, lo que significaría que por vía de favorabilidad debería poderse entender que esa rebaja puede aplicarse también al tema de la libertad condicional. Lo que sí no hay una reflexión que nos permita jurídicamente interpretar cambios en el tema de la reparación, que es uno de los requisitos para que se conceda la libertad provisional, pero sí con respecto al arraigo, porque dice que el arraigo, en este caso, y mientras dure el decreto, que es el planteamiento que hace el 546, dice que mientras dure en vigencia este decreto, se aplicará de preferencia, en el artículo 12 plantea eso, se aplicará de preferencia con respecto al resto de la legislación. Entonces, yo creería que uno puede intentar pedir la libertad condicional considerando esos dos elementos. ¿Por qué? Ahora, el mismo decreto plantea y dice, aquellas solicitudes de libertad que no se hayan tramitado a la fecha y que estén a la espera o del pago de cauciones o de la verificación de domicilio o de la disponibilidad de elementos electrónicos pueden o deben concederse inmediatamente. Entonces, creo que no excluye esa posibilidad. El decreto sí pecó por excluir la libertad condicional y haber hecho referencia, que es otro elemento que ha permitido aliviar rápidamente el tema de hacinamiento. ¿Por qué? Porque, repito, al principio lo que hizo fue establecer quiénes eran vulnerables dentro de la población carcelaria, ¿verdad? Establecer, y dentro de esa vulnerabilidad y la aplicabilidad y el ámbito de aplicación, bajó el requisito de las 3/5 partes al 40% del cumplimiento de la pena o de la pena prevista, y en ese orden de ideas ha debido contemplar
también la libertad condicional, porque hay muchas personas esperando, condenadas, de esos 82.000 y algo más que están condenados, esperando libertad condicional y que los jueces no la han otorgado con base seguramente en principios de reflexión y de valoración subjetiva y no objetiva, y adicionalmente seguramente por congestión. Entonces, de manera que la respuesta es, creo que se puede intentar y se debe intentar con base en estos parámetros. Ya para finalizar, quedan dos preguntas para el doctor Juan Francisco Navarrete y puntualmente son las siguientes. Doctor, ¿cree usted que se debe realizar o expedir un nuevo decreto? Y seguidamente, en caso afirmativo, ¿qué debe contener o bajo qué parámetros se debe desarrollar ese decreto que complemente lo establecido por el decreto 546? Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Esa es otra excelente pregunta. Nosotros hemos instado en estos días al gobierno para que expida un nuevo decreto con un alcance. Nosotros hablábamos cuando se hizo el análisis de este primer decreto, dijimos, en un primer nivel está bien y hay que ver cómo va a implementarse y cómo va a ser su aplicación. Pero sabemos que hay un problema estructural a nivel de falta de jueces y de medios. Entonces, también se le ha pedido y se le ha solicitado al gobierno que expida un segundo decreto en un segundo nivel también y que escalemos frente a los condenados y seamos más contundentes con respecto a las personas que se encuentran en detención preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Frente a los condenados, mirar la posibilidad de condonar algunas penas en algunos delitos y adicionalmente ampliar el rango de aplicación o mejor reducir el rango de exclusión. ¿Por qué? Porque es que la situación de hacinamiento carcelario excede en 40.000 personas en la población carcelaria. Entonces, si se quiere solucionar un problema de hacinamiento, que también es de vieja data, como lo decía también el doctor Sanabria y el doctor Oliveros hace un rato, pues el problema realmente no se soluciona con una escarcelación de 3.000 o de 4.000 o de 5.000 personas, o por lo menos buscando esa escarcelación, sino planteando realmente una solución que coyunturalmente se da por la pandemia, pero que pueda servir también de manera elemental para solucionar el problema. La otra situación que le estamos nosotros planteando al gobierno es que elimine la transitoriedad de esta fórmula. Esa transitoriedad resulta, yo creo que está bien inspirada, pero al final resulta muy mal planteada. ¿Por qué? Si nosotros estamos pensando en deshacinar y volver a hacinar, pues eso no está pasando nada. Aquí no podemos pensar en soluciones a corto plazo porque eso es lo que ha caracterizado al sistema judicial en todas las soluciones y con respecto al sistema penitenciario, pues ni se diga. De manera que el planteamiento sí debe ser un segundo decreto que incluya eliminar la transitoriedad de estas normas, primero. Segundo, incluir a los condenados con algún programa o alguna precisión sobre la condonación de penas, por supuesto guardando las proporciones, porque si no entonces todo el mundo pone el grito en el cielo en una sociedad, excúsenme el término coloquial que voy a usar, en una sociedad que ha sido carcelera por excelencia. Entonces, lo que queremos es que se piense cómo se puede condonar y en qué delitos, por supuesto, atendiendo las circunstancias de seguridad. Y por el otro lado, ampliar el campo de aplicación en aquellas personas que están esperando ser sometidas a juicio.